Escribir un guión cinematográfico es un proceso creativo y como todo proceso creativo necesita de estructurar ideas de manera efectiva para poder contar una historia visualmente. Esto implica crear una historia detallada en un formato que sirva de guía para la producción, para una película, un cortometraje o lo que tengas en mente. El guión incluye tanto los diálogos de los personajes como las indicaciones técnicas y narrativas de lo que ocurre en cada una de las escenas. El libro del guión de Sid Field, para mí, es uno de los libros más importantes a la hora de aprender a hacer guiones. Yo recuerdo que lo leí hace mucho tiempo y una de las cosas que me sorprendió mucho del libro es que decía que en los 5 primeros minutos tiene que pasar algo que sorprenda al espectador. Vamos a entrar en detalle ya. Identifica el núcleo central de la historia y el concepto de lo que quieres explorar. ¿De qué trata realmente tu historia? ¿Es un concepto de amor, un concepto de miedo, de justicia o cualquier tema universal? Mantén el tema claro a lo largo de toda la narrativa. Esto ayudará al guión a que tenga coherencia y profundidad. Vamos a utilizar la estructura más utilizada en casi todas las películas, que es la estructura de los 3 actos. Acto 1. La introducción suele durar el 25% del metraje. Presenta a los personajes, el mundo y el conflicto principal. Incluye el incidente incitador, que es el que pone en marcha toda la historia. Recuerda que te he dicho al principio del vídeo que en el libro de Sid Field dice que en los primeros 5 o 10 minutos tiene que pasar algo que enganche de lleno al espectador, porque si no pasa así seguramente se aburrirá y se irá de la sala. Pues tiene que ir aquí la introducción en este 25% de metraje del guión. Y aquí, en este 25% es donde pasará el incidente que dará paso al resto de la historia. Acto segundo. En el acto 2, los personajes se intensifican y se enfrentan a desafíos crecientes. Es donde ocurre el punto medio, donde algo significativo cambia el rumbo de la historia. Acto 3. La resolución es el 25% del metraje y está, por supuesto, al final. En este, los personajes se enfrentan al conflicto final, culminando la resolución de la trama. Desarrolla personajes tridimensionales, con deseos, miedos y contradicciones. Cada personaje importante debe de desarrollar su personaje y debe de evolucionar ese personaje a lo largo de la historia, no quedarse estancado en el personaje de inicio. Tiene que aprender y tiene que evolucionar ese personaje. Yo te aconsejo que para buscar un personaje creíble, busques en biografías de personas reales, investigues la historia de estas personas y te inspires en esto para poder desarrollar personajes creíbles. Es muy importante que los personajes tengan una credibilidad y sobre todo que tengan un crecimiento y para poder desarrollar ese crecimiento tienes que conocer perfectamente a ese personaje. No vale quedarse en lo superficial. Por eso te digo que cojas biografías de personas, te las estudies y te inspires en ellas. El conflicto es el corazón de toda la historia. Puede ser un conflicto con el medio, con lo que le rodea, con lo que rodea a ese personaje o a ese lugar, o puede ser un conflicto interno, un conflicto emocional o un conflicto moral del personaje. Y los obstáculos tienen que evolucionar progresivamente a lo largo de toda la historia. Cada escena debe de añadir tensión, ya sea por un conflicto físico, emocional o psicológico. Los diálogos tienen que sonar naturales y auténticos y tienen que ayudar a avanzar la historia y a contar cosas sobre los personajes. Evita los diálogos expositivos, los que cuentan más de lo que tienen que contar. Hazlo a través de la historia. Lee los diálogos en voz alta para
ver su fluidez y su naturalidad. Como te digo, es súper importante que los diálogos suenen naturales. Cada personaje tiene que tener una única voz, su voz propia. Importante, como te he comentado, que los personajes tengan una historia detrás y que tengan una voz única dentro de la historia y que refleje su personalidad y su trasfondo. El cine es un medio visual, así que es preferible que los conflictos y las emociones se cuenten a través de acciones y no a través de diálogos explicativos que lo que van a hacer es cansar al espectador. Piensa en términos de emociones visuales, cómo transmitir lo que quieres a través de imágenes. Esto hará que tu guión cobre mucha fuerza. Cada escena debe de tener un objetivo claro dentro de la historia. ¿Qué conflicto presenta esta escena? Hazte preguntas así. ¿Qué conflicto presenta esta escena? ¿Qué cambia en la historia o en los personajes esta escena? Si realmente no aporta nada a la historia, es mejor que no la añadas. Cada escena tiene que aportar algo para el desarrollo de toda esa narrativa. No metas historias por meter. Mantén escenas dinámicas y evita escenas muy largas o redundantes. El ritmo de un guión dependerá de la alternancia entre los momentos de tensión y relajación. Como os he comentado al principio del vídeo, en los 5 primeros minutos, que es, digamos que en el acto 1, que recordar que es el 25% del metraje y es al principio, tiene que ocurrir algo en la historia para que el espectador esté enganchado. Pero si intentamos mantener un ritmo tenso, saturaremos al espectador. Igual que si mantenemos un ritmo de guión relajado, pues igual el espectador perderá la atención en nuestro metraje o en nuestro guión. Alterna estos dos momentos de tensión y de relajación, alterna momentos de alta tensión con calma. Esto, como verás ahora en la gráfica, lo hacen tanto en películas como en libros, como en novelas, como en cualquier cosa. Hay unas gráficas en las cuales, depende los actos que están divididos, pues se reparten en la introducción, en el desarrollo y el desenlace vas a tener unos picos de tensión, teniendo al principio un pico fuerte de tensión y la tensión más fuerte en el desarrollo-desenlace de este guión. Y asegúrate que en el segundo acto no decaiga esta tensión, porque si no, vuelvo a repetir, perderás el interés del espectador y esto no lo queremos. El subtexto es lo que se esconde debajo de los diálogos o de la propia acción directa. Los personajes no siempre dicen lo que sienten o lo que piensan. Y este subtexto añade riqueza a la historia. Esto te servirá para crear situaciones en las que los espectadores intuyan que detrás de esas acciones o de ese personaje hay otras diferentes, creando atracción o atención al momento de la historia o al momento del personaje. Al final, de lo que se trata es de añadir riqueza y de añadir trampas, vamos a decir, para que el espectador siga pendiente de la historia. El formato y presentación del guión es algo que a mí, cuando empecé a escribir, me traía loco la cabeza, porque realmente hay un formato para escribir guiones. Hay un formato en el que se escribe escena, día, personaje, etc. Pero no quiero profundizar mucho en esta parte, lo vamos a dejar así con esta pincelada porque haré un vídeo exclusivamente de cómo se escribe en el formato que se escribe
un guión y veremos un ejemplo real de una película y podremos ir analizando pues la escena, cómo la escribe, cómo desarrolla la parte técnica, cómo desarrolla el diálogo dentro de esa escena y etcétera, el ambiente, etcétera. Así que dejamos este punto para solo hacer un vídeo especializado nada más en el formato de lo que es escribir el guión. Un guión nunca se escribe de una vez. Las primeras o los primeros bocetos o las primeras copias de ese guión te van a servir para conocer la historia, para profundizar dentro de los personajes, pero esta nunca será la definitiva. Yo te aconsejo que una vez que tengas hecho el guión, lo dejes reposar unos días, unas semanas, y después vuelvas a hacer otra lectura. Y profundizando más en cada personaje, en los diálogos y en toda la narrativa de ese guión. Y verás como al final pues lo volverás a desarrollar, incluso lo mejorarás mucho. Un buen final debe estar vinculado al tema principal de la historia y debe de resolver todas las preguntas que se han planteado a lo largo de todo ese guión. Podemos hacer dos tipos de finales. Un final cerrado, en el cual la historia tiene su desenlace y su final propiamente dicho, o un final abierto, un final que dejamos claro que puede haber una continuación, como está muy de moda ahora en sagas, pues yo qué sé, como no sé, cualquiera de Marvel, cualquier película que os guste, Dune, lo que sea, que siempre dejan abierto la posibilidad de esa continuación. Y otra cosa importante es que pienses cómo quieres que se sienta el espectador cuando termine esa película o ese cortometraje. ¿Qué sensación quieres que se lleven? Eso es importante para cerrar un buen final, un final apoteósico. La escucha visual. Esto es tan importante a la hora de escribir un guión o hacer una fotografía. Es súper importante y es que mientras escribes visualices cada una de las escenas. Es súper importante. Visualiza como si fueses un espectador viendo la película. Estás escribiendo esa escena en la cual el personaje principal va a hacer esa acción. Visualízala. Las luces, por dónde entra, por dónde viene el secundario, qué sucede en esa escena. Eso te ayudará muchísimo a crear todo ese guión. Visualiza, súper importante tanto en fotografía como en cinematografía. Lo es todo. Visualiza. Otro aspecto importante es que decidas desde qué punto de vista se va a contar la historia, si va a ser en tercera persona, en segunda persona, en primera persona. Y también es súper importante que encuentres tu propia voz. ¿Quién eres tú? ¿Cómo cuentas las historias? Igual que un músico tiene su sonido o un grupo tiene su propio sonido, el guionista tiene que encontrar también su propia voz. Es otra de las cosas súper importantes y esto lo descubrirás a través de trabajos y trabajos y trabajos. Aunque uses estructuras clásicas, busca dar giros de guión, experimentar con cosas que te inspiren a ti y que no estén dentro del estándar de esas estructuras de guión. Esto te ayudará a innovar y quizás a ser diferente. Te preguntas de cómo puedo hacer que esta historia o este personaje sean únicos o sean diferentes. Pues eso, atrévete a romper los clichés y los estándares que para eso están. Es decir, la gente que ha sido diferente en cine, en guionistas, es porque han roto el estándar, han roto lo que en ese momento era el estándar de esa época y han innovado y han logrado
pues sorprender al público, sorprender a los productores y sorprender a los directores. Pues prueba, innova. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal para próximos vídeos. Nos vemos, hasta luego.